A ver, doctor Carlos González. Bueno, gracias, presidente. Quisiera agradecerle en nombre de los futbolistas porque evidentemente, fíjese que hemos venido hablando de todos los aspectos y es la primera vez que tenemos la oportunidad de intervenir para nosotros. Yo represento la Asociación de Futbolistas, convoca 1.200 asociados por una iniciativa de los jugadores del exterior, como lo decía el Bolillo, que han tenido justamente esa oportunidad de ver en Argentina, en Italia y en otros países, y nos buscaron para a partir del 2005 iniciar un proceso de defensa de los derechos de los trabajadores del fútbol. Hasta 1997, presidente, no se exigía que los jugadores tuvieran contrato de trabajo. El señor que le habla demandó ante la Corte Constitucional y desde el año 97 se inició la exigencia de contrato laboral, porque la definición legal de la ley 181 establecía que el derecho deportivo es una facultad solamente de los clubes aficionados y profesionales. Entonces la Corte, mediante sentencia C-320, fijó unos límites constitucionales y dejó en claro cuál es la posición frente a los reglamentos internacionales y cómo esos reglamentos internacionales tienen que sujetarse a la Constitución Nacional y en eso obviamente armonizar los principios regulatorios de una federación. Deben respetar siempre los principios legislativos, los principios constitucionales. Si usted bien recuerda, en agosto, quien hizo conocer al país la crisis fuimos los jugadores, a través de sucesión en 9, 8 equipos de cesación de actividades por no pago. Nosotros estamos totalmente de acuerdo y le agradecemos ese acuerdo de la prosperidad, pero no puede haber un acuerdo de prosperidad, presidente, sin la existencia de un diálogo social. Aquí la palabra, la vocería, la iniciativa la tienen no solamente los directivos, es que nosotros, los jugadores, somos la materia prima del fútbol y no somos tenidos en cuenta para absolutamente nada en relación con la actividad profesional. Hemos mantenido desde el año 2005 una controversia por defendiendo nuestro derecho a asociación, nuestro derecho de negociación colectiva, nuestros derechos mínimos, presidente, y hay algunos presidentes de clubes que no nos permiten reunirnos en los clubes. Por lo tanto, fíjese que son derechos mínimos fundamentales que se garantizan a todos los colombianos que a nosotros se nos continúan y se nos mantienen negando. Hemos venido adelantando un diálogo con el presidente de la federación. No quiero generalizar estas situaciones puntuales. Evidentemente se requiere, como lo hablamos en la mesa, de dos aspectos. Todavía, fíjese que se están incumpliendo con los pagos. La pregunta es, y lo decía el superintendente de sociedades, ¿cómo es posible que hayamos llegado a acumular la cantidad de deudas sin que el Estado ni autoridad haya intervenido para evitarlo? Y se nos están violentando los derechos mínimos de tener un salario y una seguridad social, presidente. Entonces, el tema es que nosotros estamos en toda la disposición de concertar, de participar, de proponer, porque nosotros también conocemos cuáles son nuestros derechos y también dentro de la empresa del fútbol, el fútbol no solamente de los directivos, el fútbol es de la materia prima y nosotros como intangibles valorados en la contabilidad de los clubes somos el 90% de los patrimonios de los clubes, porque evidentemente los clubes lo único que no tienen es capital y justamente por eso, presidente, el proyecto de ley inicia un proceso que no va a resolverlo todo, pero es el principio, el inicio de un cambio frente a el fútbol y los clubes como verdaderas empresas, con controles. El señor superintendente de sociedades lo decía. La falta, en eso disentimos con el doctor Klopatowski, quien ha intentado iniciar un proceso de formalidad, pero es que mire, presidente, que esas normas están expedidas desde 1985, la replicó la ley 181 del 95, y en lo que tiene que ver con inspección y control, no es posible que exista una actividad, la más popular, la que da más recreación, pero aquí hay beneficios, hay recursos, hay préstamos baratos,
pero necesitamos cumplimiento de las normas mínimas, presidente. Y por eso, justamente, como hay una controversia que no se ha resuelto, que ya fue objeto de una queja en la OIT, que es la queja 21-2481, de la cual están los representantes del Ministerio del Trabajo acá, que podrán contarle. Estamos pendientes y en el corto plazo lo que nosotros solicitamos, presidente, es resolver esa controversia, Siga, tranquilo. Perdón, resolver en el corto plazo, mientras se inicia la discusión del proceso legislativo de una ley, porque fíjese que aquí manifestaban que se requerían cláusulas de rescisión, que son sanciones para quien incumpla. Yo creo que lo primero es que hay que regular evidentemente los derechos mínimos por ahora y después sentarnos a construir unas reglas conforme a nuestra legislación, a nuestra Constitución. La FIFA, con todo el respeto, y eso lo hemos sostenido y lo decía el superintendente en su exposición, si existe un régimen y un mecanismo especial para cuando se presenta una cesación de pagos y una reestructuración empresarial, yo no creo que la FIFA vaya a pronunciarse sobre el particular, porque evidentemente es un régimen que, así como exigió los 2.000 asociados un capital mínimo, son normas nacionales que respetan esa normativa y que evidentemente no tienen una intromisión para nada con el tema reglamentario. La mayoría de los clubes a nivel internacional tienen esa, digamos, los jugadores en los demás países tienen esos derechos que ustedes están… Claro, presidente, Argentina inició su proceso de regularización a través de pactos o convenciones colectivas, y esa especificidad del fútbol se pudo desarrollar. O sea, la normativa internacional, digamos, lo que la FIFA tiene como paraguas legal, ¿en qué entra en contradicción con el paraguas legal nuestro interno? No, la FIFA básicamente, como bien lo decía el doctor Bedoya, hay unos aspectos con relación a la calificación de quién es o no profesional, todo el tema de la estabilidad contractual. El tema es que legalmente en Colombia los contratos a término fijo, que representan el gran patrimonio de los clubes, que es lo que habría que definir, porque el derecho deportivo depende que un club lo pueda mantener si existe un contrato de trabajo. Entonces, cuando los jugadores han terminado unilateralmente los contratos por falta de pago, directamente ha causado en los patrimonios de los clubes un impacto enorme, porque al jugador quedar con su libertad de trabajo, el derecho deportivo lo pierde el club. Y por lo tanto, si son el 90% de los activos de sus patrimonios, pues obviamente están impactando directamente su patrimonio. Entonces, parte de la crisis que ha acontecido es que al presentarse sus incumplimientos, pues obviamente se está impactando los patrimonios. Pero nosotros visibilizamos un fútbol, presidente, con capital real. Aquí no podemos mantener empresas con intangibles soportando la operación. Eso es, empresarialmente, usted lo conoce mejor que nadie, es absolutamente depender de una campaña deportiva o depender de esa cantidad de factores que juegan, porque esto es un juego, presidente, es necesario. Creo que esta ley dota de unos elementos muy importantes, pero lo que tiene que ver con los derechos mínimos nuestros, necesitamos, señor presidente, que se dé una concertación con la federación y los representantes de los clubes para contar con unas reglas mínimas que nos regule justamente ese estatuto, un contrato, una cámara para resolver los conflictos, que se respete ese derecho de asociación. Eso es lo que nosotros pedimos y se lo pido en nombre de 1.200 jugadores que representamos, que finalmente somos la materia prima del fútbol. Muy bien. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias.